La historia del origen de los europeos, según la Biblia, comienza con un nombre que ha resonado a través de los siglos: Jafet, uno de los 3 hijos de Noé. Tras el diluvio, la humanidad se reconstruyó a partir de la familia de Noé, y Jafet se convirtió en el antepasado de muchos de los pueblos que hoy conocemos como europeos. En Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, encontramos la genealogía de Jafet y sus 7 hijos, quienes dieron origen a diversas naciones. Jafet, cuyo nombre significa belleza o expansión, es descrito como el progenitor de los pueblos que se extendieron hacia el norte y el oeste, ocupando regiones que hoy corresponden a Europa y partes de Asia. La Biblia nos presenta a los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Cada uno de estos nombres está vinculado a pueblos y regiones específicos. Por ejemplo, Java está asociado con los griegos, mientras que Gomer está conectado con los celtas y otros grupos que se asentaron en Europa occidental. Esta genealogía no es solo una lista de nombres, sino un mapa que nos ayuda a comprender cómo se formaron y se expandieron los pueblos europeos a lo largo de la historia. Pero ¿por qué es tan importante esta genealogía? Además de ser un registro histórico, nos muestra cómo los antiguos israelitas veían el mundo que los rodeaba. Para ellos, Jafet representaba la expansión y diversidad de los pueblos que habitaban las tierras lejanas, al norte de Canaán. Y curiosamente, esta visión bíblica encuentra ecos en otras tradiciones antiguas, como las mitologías griega y romana, que también hablan de héroes fundadores y ancestros comunes. Ahora imaginemos esto: una familia sobrevivientes de una gran catástrofe, dando origen a naciones enteras. Es como si Jafet y sus hijos fueran las semillas de un árbol gigantesco, cuyas ramas se extienden por todo el continente europeo. Y este árbol nunca deja de crecer, pues sus raíces están incrustadas en las páginas de la Biblia, conectando pasado, presente y futuro. Pero la historia no termina ahí. Si Jafet es el tronco de este árbol genealógico, sus hijos son las ramas que se extienden por diferentes regiones. Y es precisamente de estas ramas de las que vamos a hablar ahora, explorando cómo cada hijo de Jafet está vinculado a pueblos específicos de Europa. Comencemos con Java, el antepasado de los griegos, y descubramos cómo su linaje influyó en una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Ahora que entendemos quién fue Jafet y su importancia como antepasado de los europeos, profundicemos en la historia de sus hijos. Cada uno de ellos es como una pieza de un rompecabezas que, al ensamblarse, revela el mapa de los orígenes de los pueblos europeos. Comencemos con Javán, el 4º hijo de Jafet, quien está directamente asociado con los griegos. En la Biblia, Javán es mencionado como el progenitor de los pueblos que habitaron las regiones del Mediterráneo oriental, especialmente Grecia. Sus hijos: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Están vinculados a diferentes grupos dentro del mundo griego y más allá. Por ejemplo, Kitim se asocia con la isla de Chipre, mientras que Tarsis a menudo se conecta con la península ibérica, hogar de los antiguos pueblos que dieron origen a los españoles y portugueses. Pero Javán no es el único hijo de Jafet, con una historia fascinante. Gomer, el primogénito, a menudo se asocia con los celtas, un pueblo que se extendió por gran parte de Europa occidental, incluidas regiones que ahora son Francia, Irlanda y Gran Bretaña. Los celtas eran conocidos por su rica cultura, con druidas, guerreros legendarios y una mitología que aún hoy encanta. La conexión entre Gomer y los celtas se ve reforzada por antiguas tradiciones y estudios lingüísticos que muestran cómo el nombre Gomer evolucionó para referirse a este pueblo. Otro hijo destacado es Magog, cuyo nombre está envuelto en misterio y profecía. Magog se asocia a menudo con los pueblos que habitaban las tierras del norte, incluidas regiones que hoy corresponden a Rusia y Ucrania. En la tradición bíblica, Magog es mencionado en profecías apocalípticas, como en el libro de Ezequiel, donde aparece como un gran enemigo en el fin de los tiempos. Esta conexión entre Magog y los pueblos eslavos es un tema que todavía genera debate entre los estudiosos, pero es innegable que ocupa un lugar central en la genealogía de los europeos.
Y no podemos olvidarnos de Tubal y Mesec, dos hermanos, cuyos nombres están vinculados a los pueblos que habitaron las regiones del Cáucaso y Asia Menor. A Tubal se le asocia a menudo con los tibarenos, un antiguo pueblo que vivía al sur del Mar Negro, mientras que a Meshech se le conecta con los moscovitas, que dieron origen a los pueblos de la moderna región de Moscú. Estas conexiones muestran cómo la genealogía de Jafet no se limita a Europa, sino que se extiende a las fronteras de Asia, revelando la complejidad y el alcance de estas narraciones antiguas. Por último, tenemos a Ptiras Conte, el séptimo hijo de Jafet, que está asociado con los tracios, un pueblo que habitó la región de los Balcanes. Los tracios eran conocidos por su valentía y su rica cultura, que influyó en los griegos y los romanos. La conexión entre Tiras y los tracios es otro ejemplo de cómo la Biblia ofrece una visión integral de los orígenes de los pueblos, conectando nombres antiguos con naciones y culturas que dejaron un legado duradero. Pero la genealogía de Jafet no es solo una lista de nombres y regiones. También nos revela cómo los antiguos israelitas veían el mundo que les rodeaba, atribuyendo significados profundos a cada uno de estos personajes. La identificación de los personajes bíblicos con los pueblos antiguos. Exploremos cómo se han interpretado nombres como Ashkenaz y Rifat a lo largo de la historia, y cómo están vinculados a pueblos como los alemanes y los celtas. Ahora que hemos explorado a los hijos de Jafet y sus conexiones con las naciones europeas, es hora de profundizar en cómo se han identificado personajes bíblicos específicos con pueblos antiguos a lo largo de la historia. Esta identificación no es solo una curiosidad histórica, sino una ventana para comprender cómo los antiguos israelitas y más tarde los eruditos judíos y cristianos interpretaron los orígenes de las naciones. Uno de los personajes más intrigantes en este contexto es Ashkenaz, nieto de Jafet e hijo de Gomer. A menudo se asocia a Ashkenaz con los pueblos germánicos, especialmente con aquellos que habitaban las regiones que hoy corresponden a Alemania y Europa del Este. Esta conexión es tan fuerte que hasta el día de hoy los judíos ashkenazíes o ashkenazi reciben este nombre porque sus comunidades se desarrollaron principalmente en estas regiones. La antigua tradición judía consideraba a los ashkenaz como los ancestros de los pueblos que habitaban las tierras del norte, y esta visión se mantuvo a lo largo de los siglos, influyendo incluso en la forma en que los judíos se referían a estas regiones. Otro personaje fascinante es Rifat, también hijo de Gomer. Rifat se asocia tradicionalmente con los pueblos celtas que se extendieron por gran parte de Europa occidental. Los celtas, conocidos por su cultura rica y guerrera, eran considerados descendientes de Rifat, y esta conexión se ve reforzada por estudios lingüísticos e históricos que muestran cómo el nombre Rifat puede haber evolucionado para referirse a este pueblo. La tradición irlandesa, por ejemplo, tiene una fuerte conexión con esta idea, ya que los irlandeses se consideran descendientes de los celtas. Pero la identificación de los personajes bíblicos con los pueblos antiguos no termina ahí. Madai, otro hijo de Jafet, a menudo se asocia con los medos, un pueblo que habitaba la región del antiguo Irán. Aunque los medos no son europeos, su conexión con Jafet muestra cómo la genealogía bíblica abarca no solo Europa, sino también partes de Asia. Este amplio alcance es uno de los aspectos más fascinantes de la genealogía de Jafet, porque revela cómo los antiguos israelitas veían el mundo como una gran familia, con ramas que se extendían por los continentes. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Tubal y Mesec, quienes, como hemos visto, están vinculados a los pueblos que habitaron las regiones del Cáucaso y Asia Menor. Estas conexiones son particularmente interesantes porque muestran cómo la Biblia ofrece una visión integral de los orígenes de los pueblos, conectando nombres antiguos con naciones y culturas que dejaron un legado duradero. Tubal, por ejemplo, se asocia a menudo con los tibarenos, un pueblo que vivía al sur del Mar Negro, mientras que Meshech está conectado con los moscovitas, que dieron origen a los pueblos de la región de la moderna Moscú. Pero la genealogía de Jafet
no es solo una lista de nombres y regiones. También nos revela cómo los antiguos israelitas veían el mundo que les rodeaba, atribuyendo significados profundos a cada uno de estos personajes. La influencia de la Torre de Babel en la diversidad lingüística europea. Exploremos cómo el evento de la Torre de Babel pudo haber influido en la formación de las lenguas y culturas europeas, creando una diversidad que aún nos fascina hoy en día. Ahora que hemos explorado la genealogía de Jafet y cómo sus descendientes están vinculados con los pueblos europeos, es hora de profundizar en uno de los eventos más fascinantes y misteriosos de la Biblia: la Torre de Babel. Este episodio, descrito en Génesis 11, no solo explica el origen de las diferentes lenguas del mundo, sino que también tiene un profundo impacto en la formación de las culturas e identidades europeas. La historia de la Torre de Babel comienza con la humanidad, unida, hablando un solo idioma. Los hombres deciden construir una torre que llegue al cielo, símbolo de su ambición y deseo de fama. Sin embargo, Dios interviene, confundiendo sus lenguas y dispersándolos por toda la tierra. Este acontecimiento no solo marca el final de Minos, una era de unidad lingüística, sino también el comienzo de la diversidad cultural que caracteriza al mundo actual. ¿Pero qué tiene esto que ver con los europeos? Todo. La dispersión de los pueblos después de la Torre de Babel se asocia a menudo con la formación de las diferentes naciones y lenguas de Europa. Por ejemplo, los hijos de Jafet, a quienes ya hemos visto como antepasados de los europeos, se habrían visto directamente afectados por esta dispersión. Cada grupo, hablando una nueva lengua, migró a diferentes regiones, llevando consigo no solo sus palabras, sino también sus tradiciones, creencias e identidades. La diversidad lingüística de Europa es un reflejo directo de este acontecimiento. Hoy en día, el continente es el hogar de cientos de idiomas, desde el inglés y el alemán hasta el griego y el ruso. Cada una de estas lenguas tiene sus raíces en troncos lingüísticos antiguos, como el indoeuropeo, que muchos estudiosos creen que se originó precisamente a partir de la dispersión post-Babel. La Biblia, en su narrativa, ofrece una explicación simbólica de esta diversidad, mostrando cómo la división de las lenguas fue al mismo tiempo un castigo y una bendición, ya que permitió el surgimiento de culturas únicas y ricas. Además, la Torre de Babel también nos ayuda a comprender la complejidad de las migraciones humanas. Después de la confusión de las lenguas, la gente comenzó a moverse en diferentes direcciones, ocupando nuevas tierras y estableciendo sus propias comunidades. En Europa, esto se refleja en la formación de grupos como los celtas, los germanos, los eslavos y los griegos, cada uno con su propia lengua y cultura distintivas. La Biblia, por tanto, no solo nos cuenta una historia sobre el origen de las lenguas, sino también sobre el origen de las naciones. Pero la Torre de Babel no es solo un acontecimiento del pasado. Sus consecuencias resuenan hasta nuestros días, especialmente cuando observamos las profecías bíblicas que hablan sobre los pueblos europeos. Profecías bíblicas y los pueblos europeos. Exploremos cómo aparecen personajes como Magog, Tubal y Mesec en los textos proféticos y qué significa esto para comprender los orígenes y el futuro de los europeos. Hemos llegado al final de nuestro viaje y es quizás el más intrigante de todos. Después de haber explorado la genealogía de Jafet, la conexión de sus hijos con las naciones europeas y la influencia de la Torre de Babel en la diversidad lingüística, es hora de mirar hacia el futuro, o más bien, hacia cómo ve la Biblia el futuro de los pueblos europeos. Las profecías bíblicas, especialmente las que se encuentran en los libros de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, mencionan personajes y naciones que están directamente vinculados con los descendientes de Jafet. Uno de los nombres más destacados en estas profecías es Magog, hijo de Jafet. Magog suele asociarse con las tierras del norte, especialmente con las regiones que hoy corresponden a Rusia y Ucrania. En Ezequiel 38 y 39, Magog aparece como un gran enemigo que surgirá en los últimos días, liderando una coalición de naciones contra Israel. Esta profecía ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia,
Pero una cosa está clara. Magog y sus aliados representan una amenaza significativa en el escenario escatológico. Otro personaje importante es Tubal, a menudo mencionado junto con Magog. Tubal se asocia con los pueblos que habitaron las regiones del Cáucaso y Asia Menor, y su presencia en las profecías refuerza la idea de que los conflictos futuros involucrarán a las naciones descendientes de Jafet. Mesec, otro hijo de Jafet, está vinculado con el pueblo que dio origen a los rusos y ucranianos, lo que refuerza la conexión entre estas naciones y las profecías bíblicas. Pero ¿por qué es esto importante para nosotros hoy? Estas profecías no son solo un ejercicio de interpretación histórica. Nos ayudan a comprender cómo la Biblia ve el papel de los pueblos europeos en el plan divino. Al mismo tiempo, nos recuerdan que la historia humana no es aleatoria, sino que está profundamente conectada a un propósito mayor. Para los europeos, esto significa que sus orígenes y su futuro están arraigados en una narrativa que va mucho más allá de las fronteras geográficas y políticas. Y por supuesto, estas profecías también nos invitan a reflexionar sobre el presente. En un mundo cada vez más globalizado, donde las naciones están interconectadas de formas sin precedentes, las profecías bíblicas nos recuerdan la importancia de estar atentos a los signos de los tiempos. Nos desafían a mirar el futuro con esperanza, pero también con responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones de hoy pueden influir en el mañana. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de los orígenes de los europeos según la Biblia, desde Jafet, el antepasado común, hasta las profecías que hablan sobre el futuro de este pueblo. Hemos visto cómo la Biblia ofrece una visión profunda y fascinante de nuestras raíces. Pero la historia no termina aquí. Si te gustó este video y quieres explorar más temas como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y dejar tu comentario. Comparte este video con tus amigos y familiares y juntos desentrañaremos más misterios de la historia y la fe.